Cada vez que se trate de inaugurar sedes del saber, templos, llamémoslos así porque así deben ser considerados, templos del saber, que algún día tendrán las bellezas arquitectónicas de los templos en la medida en que Colombia cada vez sea más poderosa, tenga más riqueza social, que es el derivado de tener más intelecto social. Y por tanto aquí estamos hablando de cómo construir riqueza. Si nos preguntamos sobre los alrededores, oía los indicadores sobre una realidad social que indudablemente es difícil por la desigualdad social profunda, por los niveles de la pobreza que llaman los tecnócratas monetaria y formas diferentes de medirla. Pero siempre me pregunté por qué en un departamento tan rico que le hace a uno pensar en los tiempos antiguos del río Nilo, siempre parecido es el río Sinú con su valle, quizás de la tierra más fértil de Colombia, cara por tanto, hecha más cara artificialmente por razones históricas y políticas de la Córdoba contemporánea, que excluye por su careza la posibilidad de que una familia cordobesa pueda vivir de la tierra, que era la marca esencial, la forma como nació el departamento de Córdoba. La capacidad de su tierra fértil de brindar alimentos tan fácilmente como quizás en ninguna otra región, pocas hay en Colombia que se le parecen, pues era lo que permitía que se pudiera poblar, mezclar, porque somos bastante mezclados, las sangres, y se pudiera reproducir la vida desde su acto inicial hasta los envejecimientos delante de los atardeceres. Esa reproducción de la vida pues es más fácil aquí que en otros lugares de Colombia y del mundo. Se le han puesto trabas a la reproducción de la vida. Hemos tenido momentos terribles incluso en donde pareciera reinar la muerte, donde pareciera que el baile al alba, decía una hermosísima canción por allí que no he vuelto a escuchar, al alba, el maldito baile de muerte se hubiera convertido en todas las horas, en todos los segundos, durante días aciagos, que aunque es difícil recordar, nunca hay que olvidar, porque estuvieron ligados al principal problema de Córdoba, que aún sigue vigente. Aunque hemos hecho esfuerzos indudables de decenas de miles de hectáreas, no tengo aquí la cifra ya, de 40.000 o 50.000 hectáreas en las que vamos, es insuficiente el que la tierra fértil del departamento de Córdoba todo tenga una plataforma de apropiación social mucho más amplia, mucho más democrática. La tierra de unos pocos, la tierra de muchos. Si es la tierra de muchos y de muchas, Córdoba se convierte en un departamento de oportunidades. Si es la tierra de pocos, Córdoba expulsa a su población, principalmente la joven, que se va a otros lugares para poder vivir de alguna manera. Yo aquí viví de niño, por instantes, por intervalos, iba aprendiendo de mi abuela historias, de mi padre, iba aprendiendo culturas, me enseñaron a bailar. Siempre le enseñan a uno a bailar y si no sabe uno bailar se friega. Pero en medio de ese aprendizaje de la vida, fuimos aprendiendo que Córdoba podía ser un gran departamento si tuviese la posibilidad de ser una sociedad democrática. Y una sociedad democrática no es aquella que simplemente va a votar cada 4 años, etcétera. Mucho menos cuando el voto es de un esclavo. El voto es de un esclavo cuando se ha vendido.
así de simple. Algo que se considera ya normal, se ha normalizado, pues no es más sino la expresión de la esclavitud de viejas épocas, porque el voto comprado es como aquel que ha vendido su corazón y su cerebro, su futuro y sus hijos, a perpetuidad, porque los daños que puede establecer con esa selección irracional y ciega, para él mismo pueden ser absurdamente irreversibles. Por eso le pido a la Policía Nacional desde ya, antes de que seamos más enfáticos en este tema en la medida en que avanzan los días, su primera misión en la época electoral, que ya está a punto de comenzar, prácticamente ha comenzado, pero tiene unas fechas formales de inicio, es que aquí no se compra ni se vende un solo voto, comandante. Esto lo haré más explícito en alguna reunión que tengamos dentro de algún tiempo. Pero lo que les quiero decir es que si el departamento de Córdoba se mantiene bajo niveles de voto sojuzgado, de voto servil, de voto esclavo, las posibilidades del desarrollo se recortan, las oportunidades se cierran, las ganas y la esperanza de hacer de este departamento un departamento de la vida, de la producción, del baile, de la canción, del arte, se nos esfuman. Y otra vez nos encontraremos con esos momentos en donde solo la sangre se riega, generalmente sangre de jóvenes, generalmente sangre de pobres campesinos humildes que se tienen que ir de sus tierras. Esas épocas no pueden volver. A mí me tocó precisamente, e hilé en mi debate, no recuerdo ya el año, 2007, algo así, 2006, en el Congreso de la República, ligué el tema de la educación con mi investigación en ese momento que tenía que ver con las estructuras del poder en la región y en el país. El saber era para mí la Universidad de Córdoba, era su máxima expresión, la Universidad de Córdoba, y en las expresiones libres de la población, el Porro y el grupo El Túnel, que alcancé a leer y conocí a algunos de sus miembros, y fue sintomático en la historia de Córdoba que apenas el jefe más sublime, la expresión más intensa del grupo El Túnel, un joven de Cereté, Gómez Hattin, se suicidara como una premonición. No se puede meter uno en las honduras del alma que no conoce, sino suponer qué pasó para una decisión tan drástica y final. ¿Por qué murió o por qué se mató Gómez Hattin? Si no era porque ya estaba percibiendo en su sensibilidad de artista, de elaborador de palabras, de encadenador de palabras, como que es un encadenador de sueños, o de amoríos, o de tristezas. Ya iba sintiendo que ese encadenamiento de palabras estaba llevando a Córdoba, era un abismo, no por la palabra, sino por quienes llegaban a cegar la palabra. Yo creo que él presintió y prefirió, antes de dejarse matar, morir por sí mismo, porque lo que siguió después del suicidio son unas páginas negras que hay que estudiar, no hay que olvidar, y hay que superar, que es diferente, como en una especie de movimiento dialéctico. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo entonces no se repite y vamos para adelante? Para adelante, dicen. Pues lo que siguió fue un desplazamiento enorme del campesinado de sus tierras. Lo que siguió fue una apropiación ilegítima de la tierra con ayuda del Estado. Lo que siguió fue la construcción de una sociedad absolutamente injusta, casi
que tirando a feudal, en la que la modernidad se reemplazaba era por el fluir del billete, pensando que esa era la riqueza. Y ya los economistas siempre dijeron que el billete no es más sino un papel. La riqueza es el trabajo, decían. No crean en espejismos. Fetiche, le decían. No, Jorge Iván. Fetiche. Fantasmagoría en la que crees, pero no existe, se te evapora, se te esfuma. La verdadera riqueza de cualquier sociedad, y es más rica que otra o menos si se comparan, o con su pasado si se compara, no es más sino el trabajo. Y ese trabajo que en el departamento de Córdoba, en las horas de la madrugada, bastante, horarios que los pobladores del centro de Colombia no entienden a veces, como el que organizó esta reunión a esta hora precisamente. Pero así le toca, y lo advertí, pero bueno. El hecho es que a esas horas de la madrugada los campos se llenaban de los hombres delgados que con su asadón, con su machete, iban a horadar la tierra para que pudiera dar alimento, y daba alimento y mucho. Daba y mucho alimento. Murió Gómez Hattin y vino el desalojo de esa gente. Y se las encuentra uno en las ciudades, en moto, yo digo, paseando el billete del pobre bien molido, que casi que queda transparente porque va de un bolsillo y de un sudor a otro, y va recorriendo el barrio, de la señora de la sala de belleza al señor de la moto, y del señor de la moto a la tienda donde debe, etcétera, etcétera, en la misma pobreza que circula. Y entonces esa pobreza va mostrando un billete terriblemente pobre y sudado, porque no hay una generación de la riqueza. Se mantiene una pobreza que circula, a veces se emborracha la gente para no notarlo, a ver si la alegría y el baile, y yo lo he hecho por mi propia cuenta, puede exorcizar los malos pensamientos, las malas cosas que le llegan a uno, las malas energías. El baile tiene una dinámica que conecta con las estrellas, a veces no tanto con el amor, pero también con el amor, sino cómo se reproduce la vida en el departamento de Córdoba, sino que el baile tiene una función esencial y específica en el proceso. Música y vida están profundamente articuladas aquí, en mi departamento, pero ese momento, así hago que se cierra, recuérdenlo ustedes, y por eso hablaba de la Universidad de Córdoba. No está presente aquí por los problemas de siempre, no nos entendemos a veces. Se cegó ahí en la Universidad de Córdoba muchísimas flores, decenas de estudiantes, el grupo de teatro, recuerdo que investigué, profesores por montones, asesinados uno y otro y otro y otro, porque solo había un objetivo, que era transformar la Universidad de Córdoba ya no en la posibilidad del saber universal, de leer que había dicho San Agustín, pero también Marx, de saber de filosofías y de la tierra y de la agronomía y de todo, porque una universidad es universidad. El pensamiento del mundo en todas sus facciones, ricuras, porque ese pensamiento al final se vuelve sabroso cuando uno va entendiendo cómo es su evolución y cómo va profundizando y cómo una sociedad tiene que aprenderlo para que pueda ser una mejor sociedad. El trabajo nos hace ricos, pero el trabajo en este siglo cada vez es más del cerebro que del músculo. Del antiguo campesino humilde allá encima de su burro, a eso sí que me hacía llorar cuando los veía salir en sus burros para no volver más a sus tierras con sus ranchos quemados. Se veía siempre en la televisión los viejos campesinos encima de sus burros abandonando sus casas y sus tierras. Y me entristecía porque sabía de la tristeza de ese ser humano allí encima del animal
con todo lo que podría pensar acerca de un lugar que abandonabas, donde seguramente habría dado su primer cariño a sus primeros hijos, a sus primeros amores, a los lugares que amó y que quiso y que tenía que abandonar a la fuerza. Acabaron la Universidad de Córdoba a punta de muertos. Si queremos paragonear con la historia, aquí se gritó delante de un general la frase y la consigna de muerte a la inteligencia. Querían acabar la inteligencia del pueblo costeño, como decimos nosotros, del pueblo caribeño. Querían imponerle otro tipo de culturas, de bailes, de formas de sentir, en donde a veces en la borrachera, en vez de salir a bailar a las estrellas, se disparaba una pistola al aire contra las estrellas. Ese tiempo ha pasado, pero nos debe dejar el mensaje. Lo que quisieron fue detener la cultura de Córdoba. Lo que quisieron fue detener el crecimiento del intelecto general de la sociedad caribeña a lo largo y ancho del río Sinú. Y lo que aquí nos estamos proponiendo, difícil, claro que es ver cómo Córdoba vuelve a tener, y de lejos en su historia, un estallido de saber, que ojalá también se pudiera volver un estallido de la cultura, que he tratado aquí, incluso una casa que me encanta en Ciénaga de Oro, ponerla al servicio de la Escuela del Porro, y no he podido. 3 años llevo, nada, una casa. Quise, porque sabemos que sin agua no hay vida, que se pudiera llevar el agua potable a Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro, Sagún. Llevo 3 años y ya me acaban de decir que está como en veremos. No puede ser. Compañera, me das un informe, pero eso no puede ser. Me queda poco tiempo y quizás por eso es. A ver si ya se va y entonces hacemos lo que siempre se hace. No, yo quiero que el agua potable llegue a Cereté, a San Carlos, a Ciénaga de Oro y a Sagún. La plata la pusimos. ¿Que hay que poner más? Pues díganme. Más realmente para el proyecto, no para el CBY. Pero hicieron un compromiso conmigo, y conmigo hay un problema cuando se hacen compromisos, alcalde. Y es que nosotros cumplimos la palabra. Palabra que sí dijimos alguna vez, cumplimos la palabra. Si se me incumple, actuamos. En el tiempo que toca. No que sea después, aunque creo que tendremos un después. Pero, viceministra, tome nota, usted que es de aquí, de San Antero, Córdoba, la viceministra del Ministerio de Defensa. Tome nota, no tiene que ver con el ministerio, pero un informe completo de qué pasa con el proyecto de inversión del acueducto regional, puesto a órdenes de Aguas de Córdoba, porque no nos vamos sin que eso se vuelva una realidad. 2, aquí, y en concreto lo que inauguramos, ya una obra hecha con otras intenciones, dificultades, lo han comentado aquí, no conozco bien los pormenores. Le falta un poco más de árboles, les invito a que sembremos más. Esto se llama crisis climática. No el sol que siempre nos ha bañado, siempre está ahí, pero cada vez será más caliente, no por el sol, sino por una capa de químicos en la atmósfera que se han convertido en el principal problema de la humanidad y que derivan ni más ni menos que de la codicia. La codicia está transformando la atmósfera, y este espacio entre el sol y nosotros se llena de químicos que hacen calentar aún más los rayos que nos llegan.
Y por tanto las ciudades, alcalde, las ciudades tienen que adaptarse a esta realidad del mayor calor, más las ciudades caribeñas. Ojo, después de 35 grados centígrados bajo el sol morimos. Y sin agua es cuestión de 2 horas. Y entonces, ¿cómo construir la ciudad que permita la vida a pesar de que esas temperaturas aumenten? Pues ese es el reto de los alcaldes. Consejo: siembre más árboles por todas partes y deje correr el agua. Pero bueno, ese es un tema en el que me quiero concentrar ahora, que es al que vinimos. Aquí entonces nos hemos encontrado. La SAP nacional, han pedido que la SAP se vuelva adscrita a la presidencia de la República. Quisiera que usted examinara ese punto, por el tema de que es el educador de la administración pública en general, por tanto también de quienes trabajan como administradores públicos, decenas, centenares de miles de personas. Tema a discutir. Indudablemente aquí tiene que entrar la Universidad de Córdoba. Ustedes han dado unos guarismos que yo he leído para hacer mis alocuciones, que casi no las puedo hacer ahora. Pero lo que he notado respecto a la educación superior es que, sin estar adelante en las regiones de mejores niveles de educación superior, que el campeón nacional de eso se llama Caldas, no es Bogotá. Bogotá, de una manera, yo diría, estúpida, ha venido retrocediendo en su escala y está en los puestos intermedios de la calidad de la educación superior. Tanto los departamentos de Córdoba como de Sucre, en este gobierno, han saltado en rapidez hacia adelante. Son los 2 departamentos que más rapidez han desencadenado en el incremento de la calidad de la educación superior pública. Veía ahora en los datos que tiene el ministro de Educación que siempre con las pruebas que se hacen para poder comparar, no tenemos otro mecanismo, la educación pública en Montería ha alcanzado un promedio de calidad superior a la educación privada. Y ese es un resultado recién, ¿no? ¿Qué año es? Se comparó 25 ahora con el 22. O sea, estamos ante una nueva realidad que ojalá se preserve, no porque queramos abandonar el colegio privado, no hemos atacado a ningún colegio privado, a ninguna institución privada de educación, sino porque al colegio público entra la joven y el joven de menos recursos. Y si la calidad educativa que se le da a ese joven, a ese niño, a esa niña, es de mayor calidad que el promedio de lo que se le entrega a los demás, pues ese niño y esa niña tendrán una capacidad intelectual en promedio superior, un intelecto mejor, y podrán disminuir las distancias sociales, difíciles también, pero es el mecanismo para disminuir la desigualdad social a partir de equiparar las capacidades de los cerebros, que también son del corazón. Y el otro mecanismo en nuestra Córdoba es equiparar las capacidades frente a la tierra. ¿De a dónde van a estudiar los que salen cada vez mejor preparados y las? Pues son los campos laborales que pueda generar el que la tierra no se quede en un potrero con una vaca cada 2 hectáreas, sino que se pueda producir en alimentos, pueda ser más altamente productivo, pueda generar cooperativas que incluso industrialicen la producción agraria, y entonces podemos abocarnos a ese Caribe que hoy da miedo, al mar, con los puertos ahí que ya casi pues se pueden usar, para salir a todo el Caribe
sus islas, sus lenguas diferentes, a vender la comida que nosotros aquí sí podemos producir. Si ustedes miran un mapa y nos olvidamos por un momento de la existencia de Trump, encontraremos una inmensa cantidad de islas que viven del turismo y millones de personas de todo el mundo llegan allí. Ya empiezan a llegar a Colombia y ese es uno de nuestros grandes éxitos. Pero busquen en ese mapa donde hay tierra fértil. Pensando porque son pequeñas las islas. Hay algunas que logran, como Haití, pero que quedan ahogados en su propia violencia, en su propia sangre. Centroamérica por el Caribe no es productivo y Venezuela por el Caribe es montaña. ¿Dónde está la tierra fértil del Caribe? Aquí. Caribe colombiano. Y entonces, ¿cómo no es que se nos ha ocurrido? Sí se nos ocurrió, sino que lo olvidamos. Que el Caribe es la esfera vital del crecimiento económico del Caribe colombiano. Una élite allí de políticos, no voy a repetir sus nombres, empezó a darle la espalda al mar y pensar en las montañas y el frío y ver cómo llegaba a Bogotá. Y lo digo en todos mis discursos, hasta no se dio cuenta que en las maromas del robo del dinero público se iba con los cachacos y no advertía que en el momento en que la fiscalía o la justicia llegaba a resolver el entuerto, jamás los cachacos iban presos, los únicos presos eran los costeños. No entendió de qué pasaba. Pero nosotros aquí tenemos la riqueza, una riqueza natural, el sol, mírenlo. Y miren cuántas casas que nos rodean de tejas de zinc, ¿cómo es? De ternil, de cemento, de asbesto, quizás cancerígeno, hay. Y miren la transformación que hay que hacer aquí mismo. Porque si los barrios que nos circundan cambiaran, pudieran cambiar esos techos por paneles solares, la vida sería mejor y más barata. Y entonces, con un centro aquí de pensamiento, de saberes, nos está tocando propiamente estos terrenos, una capacidad de organización que existe en los barrios, una alcaldía y una nación, obviamente. ¿Cómo es que no nos articulamos de tal manera para cambiar las energías que pueden mover el desarrollo de Córdoba? De energías fósiles, caras, berracamente caras, además nos están estafando ahí, por energías limpias que pueden ser autogeneradas, que no se las compramos a ningún generador, sino que generamos nosotros mismos. No sé si la arquitectura de esto contempló, porque como se hizo para otra cosa y en otros tiempos, que tuviera paneles solares. Pero eso que yo les digo ahora, porque entonces este sol se vuelve riqueza. Y si uno junta el sol que se vuelve riqueza con la naturaleza de la tierra que nos da alimentos, pero capacitamos esa tierra de tal manera que el campesinado la pueda tener para dar alimentos, y juntamos con el cerebro que se educa en estos lugares, en los templos. El cerebro es elástico, no es como la tierra. Para yo pasar más allá la cerca de donde toca, puedo morir. El vecino no me deja. Mi tierra llega hasta donde está la cerca y a veces no tengo tierra ni tengo cerca. Pero el cerebro no tiene cercas. El cerebro no es como la tierra, sino que es infinito, vuela. Y vuela a partir de saber, y no vuela solo nunca. Vuela en manada, porque somos manada. El cerebro colectivo sabe pensar más que el cerebro individual. El cerebro colectivo puede ser
de mujeres, de hombres, de niños, de viejos, de negros, de blancos, de todos los colores de la piel, y el cerebro es el mismo. Es democrático. Pero esos cerebros, si se saben juntar y si se alimentan, son el poder de la humanidad. Y algo aquí es lo que estamos haciendo. Primeros momentos, ya veremos en 10 años, 15, quizás ya no estemos, pero aquí vendrá gente. Si esto se desarrolla, si la Universidad de Córdoba entra, si se desarrolla la Facultad de Ciencias de la Salud, si profundizamos en las investigaciones sobre la tierra, sobre las energías limpias, si nos adentramos en el mar sin pensar que nos puede caer un misil, porque ahora nos puede caer un misil si no nos damos cuenta. Es que ni nos damos cuenta. Ahora va a salir una noticia a las 3, creo, ya pasó, me la cuentan. Pero si cogemos las vertientes de lo que significa el desarrollo del trabajo en el siglo XXI, que es energía limpia y que es intensidad del uso del cerebro colectivo, alimentado como se alimenta la tierra, sembrado como se siembra la tierra, surcado como se surca la tierra por el conocimiento, entonces yo sí creo que el sueño de Gómez Hattin se volvería realidad, y que si él hubiera podido mirar estos instantes de ahora y haber pasado ese bache de tantos y tantos muertos, hubiera tomado la decisión de esperar, vivir para escribir lo de hoy. La posibilidad de que una Córdoba se convierta en potencia mundial de la vida en manos de su niñez, de sus mujeres, de su juventud, de la gente que trabaja. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente.